Alimenta tu cerebro, de David Perlmutter. Parte 1, capítulo 2. Continuación. La inflamación, el intestino y las formidables mitocondrias. Para cerrar el círculo de la discusión sobre la inflamación, debemos mirar más de cerca las virtudes de las mitocondrias. Son organelos diminutos que se encuentran en todas las células, excepto en los glóbulos rojos, y producen energía química en forma de ATP, adenosín trifosfato. Poseen su propio ADN, y la creencia actual es que se originaron a partir de bacterias que alguna vez vagaban libres y terminaron asentándose en nuestras células, a las cuales les aportaron el beneficio de producir energía. Al igual que el ADN bacteriano, el ADN de las mitocondrias está acomodado en círculo, disposición muy distinta a la del material genético que se encuentra en el núcleo de la célula. En la actualidad reconocemos que estos organelos intracelulares hacen más que producir energía. Las mitocondrias ejercen un control considerable sobre el ADN nuclear. Dado su origen bacteriano y su ADN único, las mitocondrias deben ser consideradas parte del microbioma humano, pues las mitocondrias sanas se reflejan en un ser humano saludable. Y ahora sabemos, por ejemplo, que juegan un papel determinante en trastornos degenerativos como Alzheimer, Parkinson y hasta cáncer. En 1897, el doctor alemán Carl Benda fue el primero en observarlas. Estas partículas intracelulares parecían diminutos granos con hilos, de ahí el nombre de mitocondria, que deriva del griego mitos, que significa hilo, y condrín, que significa grano. Como dato curioso, mientras que el núcleo celular contiene exactamente 2 copias de su ADN, la mitocondria puede contener entre 5 y 10 copias de su ADN. Sin embargo, no fue sino hasta 1949 que 2 científicos estadounidenses, Eugene Kennedy y Albert Lehninger, explicaron el papel de las mitocondrias como fuente de energía celular. Básicamente, estos organelos son capaces de usar los carbohidratos como combustible y convertirlos en energía que alimenta la mayoría de las funciones celulares. La energía producida por medio de esta reacción se denomina metabolismo oxidativo, pues el oxígeno es necesario para el proceso, como en una fogata. No obstante, la respiración mitocondrial es distinta del consumo de oxígeno en una fogata, porque en lugar de liberar energía como parte de una reacción descontrolada, la energía mitocondrial se almacena en una forma molecular única llamada ATP. El ATP rico en energía puede entonces ser transportado a través de la célula y liberar energía según se requiera en presencia de enzimas específicas. Las células individuales del cerebro, el músculo esquelético, el corazón, los riñones y el hígado pueden contener miles de mitocondrias en su interior, a tal grado que hasta 40% del material celular puede consistir de mitocondrias. Según el profesor Enzo Nizzoli de la Universidad de Milán, cada ser humano posee más de 10 billones de mitocondrias, las cuales comprenden 10% del peso corporal total. Un hecho fundamental que debemos comprender es que el uso de oxígeno en el proceso de producción de energía aumenta el nivel de eficiencia. Aunque las células tienen la capacidad de usar otras vías químicas para producir ATP en ausencia de oxígeno, este proceso, conocido como metabolismo anaeróbico, solo es una 18ª veces tan eficiente como el metabolismo oxidativo.
Sin embargo, el consumo de oxígeno no es gratuito. Un subproducto importante del trabajo realizado por las mitocondrias son sustancias químicas relacionadas con el oxígeno que se conocen como especies reactivas de oxígeno, ERO, las cuales son aún mejor conocidas como radicales libres. Siendo científicamente estrictos, el término radicales libres no se refiere solo a las especies reactivas de oxígeno, sino también a otra familia de radicales similarmente reactivos, llamada especies reactivas de nitrógeno. Con la finalidad de simplificar el concepto, y dado que se ha vuelto normativo en la literatura de difusión, usaré el término radicales libres para referirme a las especies reactivas de oxígeno. Casi todo el mundo ha oído hablar de los radicales libres, pues se les ha descrito innumerables veces en contextos mundanos, desde revistas de belleza hasta publicidad para productos dermatológicos antiarrugas. Aunque suelen ser satanizados por sus efectos negativos en el cuerpo, los radicales libres también desempeñan ciertos papeles positivos en la fisiología humana. Participan en la regulación de la apoptosis, el proceso por medio del cual las células se autodestruyen, se suicidan. Aunque puede parecer confuso al principio por qué el suicidio celular debería ser considerado un evento favorable. La apoptosis es una función celular fundamental y necesaria. Hipócrates usó el término apoptosis por primera vez y significaba en un inicio la caída de las hojas. Pero no fue sino hasta la publicación en 1972 de un texto de Alastair R. Curry en el British Journal of Cancer que el término ganó tracción en la comunidad científica. Desde entonces, los investigadores lo utilizan para describir el proceso por medio del cual las células se eliminan de forma intencional. Sin apoptosis, no tendríamos dedos, por ejemplo, pues es el proceso por medio del cual nuestros dígitos toman forma y se distinguen de las extremidades durante el desarrollo embrionario, permitiendo que las manos se formen a partir de lo que en un inicio parece una manopla. La apoptosis es de esencial importancia, ya que permite al cuerpo deshacerse de la multitud de células cancerígenas que aparecen de manera espontánea en nuestro interior. Día con día, 10.000 millones de células mueren para dar lugar a células nuevas y más saludables, y los radicales libres creados por las mitocondrias durante el proceso de producción de energía desempeñan un papel clave en este proceso. Como ocurre con muchas cosas en la vida, la apoptosis también tiene un lado oscuro. Aunque hay muchas circunstancias en las que activar los genes destructores de una célula es algo bueno, cuando la función mitocondrial está dañada, se puede inducir el suicidio celular de células normales y sanas. De hecho, este es el mecanismo fundamental que deriva en la destrucción de neuronas en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el Parkinson y la enfermedad de Lou Gehrig. La apoptosis de las neuronas no se limita solo a estas dolencias, sino que ocurre en nuestro interior a lo largo de la vida y es responsable del deterioro general de la función cerebral propio del envejecimiento. Hasta hace relativamente poco, los científicos aceptaban el paradigma de que todas las funciones celulares, incluyendo la apoptosis, eran orquestadas por el núcleo celular. Sin embargo, como señala el bioquímico Nick Lane en su revelador libro Power, Sex and Suicide, hubo un cambio en el énfasis tan grande como para armar una revolución que anulara el paradigma de que el núcleo era el centro de operaciones de la célula
y controlaba su destino. Es cierto en muchos casos, pero no en el de la apoptosis. Curiosamente, las células sin núcleo pueden cometer apoptosis. El hallazgo radical en este sentido es que las mitocondrias controlan el destino de la célula y determinan si debe vivir o morir. Las mitocondrias son entonces más que simples organelos que convierten el combustible en energía. Empuñan la espada de Damocles. Y no debería sorprendernos que la inflamación pueda dañarlas con mucha facilidad, en particular aquella que surge del caos en la comunidad microbiana del intestino. Finalmente, el intestino es un punto de origen de la inflamación debido a la compleja interacción entre sus habitantes microbianos y el sistema inmune. Por lo tanto, los procesos inflamatorios regulados por las bacterias intestinales, que dan como resultado moléculas inflamatorias que viajan por el torrente sanguíneo y que llegan a las células y los tejidos, atacarán las mitocondrias. Asimismo, los subproductos de una comunidad intestinal desbalanceada también pueden infligir daño directo a las mitocondrias y a su vez provocar más inflamación. En la actualidad se están realizando estudios para investigar el vínculo entre el microbioma humano y las enfermedades mitocondriales, en particular aquellas que se pueden heredar a las siguientes generaciones. Las enfermedades mitocondriales comprenden una serie de trastornos neurológicos, musculares y metabólicos causados por mitocondrias disfuncionales. Estos trastornos son muy variados, pues tanto la diabetes como el autismo y el Alzheimer se han ligado con problemas mitocondriales. En el capítulo 5 ahondaré en cómo la disfunción mitocondrial en niños con autismo da pistas para entender dicha enfermedad, como también el papel de las bacterias intestinales puede darlas en el caso de trastornos neurológicos. Con esta comprensión del valor de las mitocondrias, resulta emocionante saber que todo el tiempo están surgiendo nuevas mitocondrias. Quizá lo más importante es que podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida para incrementar su número en las células a través de un proceso llamado biogénesis mitocondrial, con lo cual reforzaríamos parte importante del microbioma humano. Los factores del estilo de vida que estimulan este proceso incluyen llevar una dieta que tome más energía o calorías de las grasas que de los carbohidratos, tema central de Cerebro de Pan, reducir la ingesta calórica y hacer ejercicio aeróbico. Más adelante ahondaré más en las cosas que puedes hacer para aumentar tus mitocondrias y fortalecer todo tu microbioma. Hay otro atributo más del ADN mitocondrial que, en mi opinión, tiene implicaciones profundas. Todo el ADN mitocondrial lo heredamos de nuestra madre. Durante la reproducción, mientras el ADN nuclear del espermatozoide se une con el del óvulo, las mitocondrias masculinas salen de la jugada. Piénsalo, las mitocondrias, la fuente de energía que te da la vida, son la encarnación de un código genético exclusivamente femenino. Este concepto ha impulsado a los científicos a imaginar una Eva mitocondrial, la primera mujer humana de la cual todos heredamos algo de ADN mitocondrial. Se cree que esta Eva mitocondrial debe haber existido hace unos 170.000 años en África Oriental, cuando el Homo sapiens se desarrollaba como especie distinta de otros homínidos. Cuando tomamos en cuenta el hecho de que los habitantes originales de la Tierra son las bacterias, no sorprende que cuando surgió la humanidad, los organismos multicelulares llevaran ya mucho tiempo forjando una relación simbiótica con muchas bacterias, algunas de las cuales terminaron en nuestras células
y establecieron la tercera dimensión de nuestro mapa genético. Obtener el control en enfermedades misteriosas. Quizá uno de los ejemplos más extraordinarios del empleo del poder de las bacterias intestinales para combatir las enfermedades inflamatorias que impactan el cerebro se observa en pacientes como Carlos. Carlos, de 43 años, llegó a mi consultorio en junio de 2014. Necesitaba bastón para mantenerse en pie, y en ocasiones sentía como si las piernas no le funcionaran y pudiera perder el equilibrio con facilidad. Cuando le pregunté por su historial médico, me contó que una mañana de 1998 despertó sintiéndose borracho y mareado. Fue a ver a un neurólogo, quien le mandó a hacer una resonancia magnética del cerebro, pero los resultados salieron normales. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos siguió sintiéndose raro, pero luego empezó a mejorar. 2 semanas después de eso, mientras se ejercitaba, sintió como si hubiera hormigas trepándole por la espalda y empezó a ver borroso. Con la esperanza de encontrar otra opinión que explicara sus síntomas, fue a ver a un naturópata. Fue ahí que empezó a tomar varios complementos alimenticios que lo ayudaron a sentirse un poco mejor. 3 años después, tuvo un ataque repentino de adormecimiento en ambas piernas, de la cintura para abajo. De nuevo recibió otra ronda de complementos alimenticios, y 3 meses después experimentó una cierta mejoría. 2 años más adelante tuvo otro episodio, el cual se resolvió con más complementos. No obstante, en 2010 notó cierto deterioro en su equilibrio que continuaba y se aceleraba a pesar de los complementos. En 2013, Carlos se sometió a más análisis con un neurólogo, incluyendo otra resonancia magnética cerebral. En esta ocasión, los resultados revelaron anormalidades agresivas, en particular en la materia blanca en ambos hemisferios y hasta en el tallo cerebral. Estos hallazgos, sumados a las anormalidades en la columna vertebral que mostró otra resonancia magnética, una punción lumbar y los resultados de estudios eléctricos, señalaban en dirección hacia un diagnóstico de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por daño del sistema nervioso en el cerebro y la médula espinal. La capa aislante que recubre estos nervios, llamados mielina, se daña, por lo que el sistema nervioso colapsa y provoca una amplia gama de síntomas físicos, cognitivos y hasta psiquiátricos. Desde hace mucho tiempo, los científicos se preguntan qué causa la esclerosis múltiple, aunque por lo regular se cree que es consecuencia de un fallo del sistema inmune. Aún así, no sabemos qué desencadena ese fallo, el cual hace que el cuerpo ataque a su propio sistema nervioso. Sin embargo, los estudios epidemiológicos han determinado que vivir en un ambiente urbano es un factor de riesgo significativo para desarrollar enfermedades autoinmunes, algo parecido al aumento de riesgo de desarrollar Alzheimer en ambientes urbanos occidentales. ¿Podría la esclerosis múltiple y muchos otros trastornos neurológicos estar relacionada directamente con los cambios que ocurren en la comunidad bacteriana del intestino? Durante los últimos años, he notado que los pacientes con esclerosis múltiple casi siempre nacieron por cesárea. No fueron amamantados o se les trató con antibióticos cuando eran bebés. De hecho, datos publicados en 2013 muestran que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple se reduce en 42% en personas que fueron amamantadas.
Al revisar las experiencias de infancia de Carlos, encontré ese mismo patrón en su historial. Solo lo habían amamantado unos cuantos días. Le expliqué que hoy en día sabemos más sobre el papel que desempeñan las bacterias intestinales en el sistema inmune y que investigaciones recientes en animales han identificado claramente que los cambios en la flora intestinal pueden estar desempeñando un papel importante en esta enfermedad. Luego le ofrecí un plan de acción, el cual incluía un programa de enemas probióticos, técnica que describiré en el capítulo 9. Aceptó sin dudarlo y se sometió a los enemas llenos de probióticos 2 o 3 veces por semana. 2 semanas más tarde recibí una llamada suya.